Okay. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Es un privilegio otra vez estar con ustedes, todos nosotros juntos, alabando a Dios y estudiando su palabra. Esta mañana vamos a hablar acerca de la comunión con Dios. Y como se ve, los primeros dos versículos son dos versículos que vimos la semana pasada, los que estuvieron aquí. Seguimos, este mensaje va junto con el otro, la otra semana, o no fue la semana pasada, hace 2 semanas, que hablamos del concepto de andar en Cristo por fe, pero muy relacionado a ese tema de la comunión con Dios. Vamos a orar pidiendo que Dios nos guíe en este tiempo. Dios, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de alabarte juntos como hermanos, hermanas en Cristo, alabándote por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Te damos gracias también por este tiempo en que podemos ver más de tu palabra. Y como siempre, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes a enfocarnos en lo que tu palabra nos dice a nosotros para crecer en nuestro conocimiento de ti y para seguir en nuestro andar contigo, conociéndote más y aplicando tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto, el concepto de andar con Dios o tener comunión con Él empieza muy temprano en la Biblia, en Génesis. Vimos lo que dice en Génesis 5 y 6 acerca de Enoc y Noé. En Génesis 5, 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es la primera vez que la Biblia habla de caminar con Dios. Pero en el próximo capítulo vemos también a Noé, que Noé también caminó con Dios. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Habla de que él era justo y perfecto en sus generaciones. Es hablar de su manera de vivir, agradeciendo a Dios, no que fue sin pecado. Pero dice que él caminó con Dios. Y la idea de caminar con Dios es vivir en comunión con Él. Podemos pensar, por ejemplo, en Adán y Eva cuando no habían pecado. Parece que Jehová vino a pasear en la tarde en el jardín, el huerto de Edén, con ellos, porque después de su pecado, dice que escucharon la voz de Jehová paseando en el huerto de Edén y se escondieron de él, pero antes tuvieron comunión con Dios. Y cuando pensamos en Noé, ¿por qué se mencionó que caminó con Dios? Obviamente porque él era único en eso. El resto del mundo no estaba caminando con Dios, solo Noé. Y durante muchos años yo imaginé que Noé era el único creyente en todo el mundo en aquel tiempo, quizás sus hijos después, su esposa, no sé, pero que ninguna otra persona en el mundo era creyente y por eso Dios le salvó a él. Pero la Biblia no nos dice que fue porque él era el único creyente, sino porque las otras personas eran malas en su manera de vivir y no es justo. Sabemos que creó, pero imagino, y estoy imaginando ahora, no, la Biblia no nos dice, pero Noé seguro que tuvo muchos hermanos y hermanas, primos,
Y si sus padres y sus abuelos le habían enseñado a él acerca de la promesa de Dios que iba a mandar un Salvador, supongo que otros también creyeron, algunos entre sus familias, pero él se destacó porque él caminó con Dios. Lo digo para decir que a veces no es tan común andar con Dios y tener comunión con Él. La Biblia también habla de Abraham. Isaías 41:8, que era amigo de Dios. Isaías 41:8. Isaías 41:8. Estoy buscando. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Cuando pensamos en Abraham, sabemos que Abraham creyó. Fue justificado solo por fe, según lo que dice en Génesis 15:6, que no vamos a ver ahora mismo. Él creyó y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Pero llegó a tener también una amistad con Dios, que Dios reconoció públicamente en su palabra. Habló de Abraham como mi amigo. Si vemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver próximo, que Jesús llamó a sus discípulos amigos. Juan 15:14 y 15. Juan 15:14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Se puede ver fácilmente que eran sus amigos por lo que hacían, podemos decir. Él dice, sois mis amigos si hacéis, si hagan lo que yo les mando. Eso es muy diferente que la vida eterna. Una amistad con Dios, con Jesús, es algo diferente que la salvación. Podemos pensar que si somos salvos, somos hijos de Dios, somos también amigos. Pero Él dijo a sus discípulos, son mis amigos si hagan lo que yo les mando. No recibimos la vida eterna, la salvación, por hacer lo que Dios nos dice, sino por fe, solamente creyendo en Jesucristo. Pero hay una posibilidad, la Biblia nos dice que existe la posibilidad de tener una amistad, que es una comunión íntima con Dios, y es basado en la obediencia. Si vemos en los Salmos, lo que dice, Salmo 25:14. Estamos viendo muchos versículos hoy. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El Salmo 16:11 no habla de la comunión, habla de la presencia de Dios. Pero habla del gozo que hay en su presencia. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es un ejemplo, este versículo es un ejemplo de lo que la Biblia dice, de una comunión, de donde viene paz y gozo en comunión con Dios. Y si hay una cosa que podemos recordar del mensaje de hoy, lo que quiero destacar es que la comunión de Dios es algo importante, que es precioso. Precioso tener comunión con Dios, que es un privilegio y que nunca debemos pensar, bueno, por lo menos tengo la salvación. Si estoy andando cerca con Dios o lejos, por lo menos estoy salvo y ya con eso basta. No debemos pensar así, por varias razones. En la clase de esta mañana empezamos a hablar de las recompensas que Dios ofrece a los que le sirven fielmente durante su vida como hijos suyos, creyentes en Jesucristo. Es importante pensar en las recompensas, porque cuando llegue el día importará mucho. Pero también es importante pensar en la comunión, porque el hecho de que hemos creído en Jesucristo y tenemos la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo viviendo adentro, no quiere decir que siempre estamos disfrutando de la comunión con Dios que podemos. Y es algo importante y vale la pena buscar esa comunión con Dios y no dejar que nada pase que puede estorbar o romper esta comunión. Vamos a seguir hablando del hecho que debe ser un poco claro, que la salvación y la comunión son temas diferentes. La salvación no tiene nada que ver con nuestra obediencia a los mandatos de Dios, pero la comunión sí. A menos si pensamos en el mando de creer en Jesucristo, pero nuestra salvación no tiene que ver con nuestra obediencia. No somos salvos por la obediencia, ni por ninguna obra. Espero que ya entendamos eso. La salvación es un regalo gratis, por gracia, por medio de la fe, que es creer en Jesucristo, creyéndole a Él en cuanto a su promesa de vida eterna. Y no se puede perder. Eso no es el tema del mensaje de hoy, pero espero que eso sea claro en nuestras mentes, que la salvación, la vida eterna, pase lo que pase, no se pierde. Pero la comunión, podemos ver en la Biblia que se puede perder y tenemos que se puede romper, podemos decir, viendo, por ejemplo, el 1 de Juan 1:6. El libro de 1 de Juan habla mucho de la comunión con Dios. Y en capítulo 1, es muy claro, él dice que escribimos esas cosas para que ustedes también tengan comunión con nosotros. No comunión con ellos, pero además que los apóstoles, que ustedes también tengan comunión, dice en el versículo 3, 1 de Juan 1:3, y luego vamos a 6. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estaba hablando, nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. Queremos que ustedes también tengan esta comunión con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Sí, vamos a 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, un creyente que está andando en tinieblas, eso es andar en pecado, no, o escondiendo su pecado a Dios,
como vamos a ver, no confesando su pecado, puede decir que está en comunión con Dios, pero según este versículo está mintiendo, no está en comunión con Dios, está andando en tinieblas. Y eso es para entender que si estamos andando en pecado, no tenemos esta comunión con Dios, ¿qué podemos tener? Porque si la comunión se rompe, nuestra posición como hijos de Dios nunca cambia. Tener el Espíritu Santo, tener la vida eterna, esas cosas no cambian, pero la comunión con Dios es algo que tenemos que mantener. Juan 10:10 habla de dos cosas. Vamos a Juan 10:10. Un versículo bien conocido. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son dos cosas. Cristo vino para que pudiéramos tener vida. Cuando dice vida, está hablando de vida eterna. Él vino para que pudiéramos tener vida eterna y para que la tengan, la vida en abundancia. Hay que tener la vida eterna para tener la vida en abundancia. Es primordial. Una persona que no tiene vida eterna no puede disfrutar de la vida abundantemente porque no tiene la vida eterna. Pero no todos que tienen la vida eterna disfrutan de una vida abundante. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos pasado por etapas de la vida en que quizás en una etapa estuvimos muy cerca de Dios, disfrutando de esa comunión, de vida abundante, una vida llena de su gozo y paz y bendiciones. Y quizás hemos pasado por otras etapas de la vida en que no. Podemos pensar, pero ¿por qué? Sí, y vamos a hablar de eso un poco después, que uno pensaría que si hemos experimentado esa comunión, nunca queremos perder la comunión. Pero somos muy dispuestos a alejarnos de Dios, porque la carne sigue en nosotros, y vamos a hablar de eso después. Pero es importante siempre entender que si tenemos la vida eterna, por fe en Jesucristo, tenemos la capacidad de crecer en la comunión con Dios, en nuestro andar con Dios y tener esa vida abundante. Pero no es automático. No es que todo cristiano está disfrutando de la comunión de Dios. Y no es automático que si hoy estoy disfrutando de esa comunión con Dios, que mañana no seré tentado a abandonar la comunión con Dios para perseguir a otra cosa. Tenemos que mantenernos cerca de Él, disfrutando de esa comunión. ¿Cómo? Vamos a la próxima. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Hemos visto que Jesús dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, son mis amigos, hablando de una comunión, si hagan lo que les digo. Pero también podemos ver, pensando en la vida, que debemos permanecer en Cristo. Juan 15, 4 y 5. El mismo capítulo donde habla de ser sus amigos, el mismo contexto. En Juan 15, 4 y 5,
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino así no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es interesante ver que la misma palabra permanecer que se usa aquí, que Jesús usó con sus discípulos, aparece muchas veces en 1 de Juan, que habla de la comunión con Dios. Habla mucho de permanecer en Cristo. Aquí vemos la idea de que permanecer en Él es basado en esa imagen, la imagen de la vid y las ramas, que la rama recibe todo de la vid, de la mata de uva. La rama no puede producir fruto. Entonces debemos mantenernos, como dije, pegado a Él, quiere decir en comunión con Él, recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Permanecer en Cristo lleva la idea de depender de Él y de obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque vemos que si estamos andando en tinieblas, no estamos en comunión con Él. No estamos permaneciendo. ¿Qué quiere decir? Que permanecer en Él lleva esta idea de obedecerle. Podemos compararlo también con andar en el Espíritu. Y otra cosa es que el Nuevo Testamento dice para pensar que también es una dependencia. Dependiendo de Él, que Él haga la obra dentro de nosotros. Es la idea de permanecer en Cristo. Podemos regresar a 1 de Juan, una vez más mirando a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, 6 y 7 otra vez. Ya hemos visto, pero vamos a leerlo con 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El opuesto, obviamente, de andar en tinieblas es andar en la luz, o andar en luz, como Él está en luz. Porque ya dijo que Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si nosotros andamos en luz, tenemos comunión. Donde dice unos con otros, también se podría traducir uno con otro. El plural lo hace parecer más como estamos hablando de comunión entre los hermanos, pero en el contexto está hablando de una comunión nosotros con otro, que es Dios, si andamos en luz. Andar en luz lleva la idea de seguir la voluntad de Dios y ser honestos con Dios, no escondiendo nuestros pecados. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el resto del capítulo habla de confesar nuestros pecados en vez de negar, tener pecado o haber pecado. Vamos a hablar un poco luego de confesar nuestros pecados, pero en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces eso nos da la idea de que tenemos que ser honestos acerca del hecho de que tenemos pecado. Y luego en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Porque a veces decimos, sí, soy pecador, pero no queremos admitir que tal cosa, tal hecho fue pecado. No he pecado, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Entonces, andar en la luz es el requisito para tener esta comunión con Dios. Y para andar en la luz tenemos que seguirle, como vemos en Juan 15, como ya hemos visto. Jesús dijo, son mis amigos si hagan lo que les he mandado. Eso es la obediencia. También podemos ver que andar en la luz aquí habla de ser honestos con Dios, no escondiendo nuestros pecados de Él. Obviamente no podemos esconder nuestros pecados de Dios, pero a veces intentamos en nosotros no admitir nuestros pecados, ni confesar nuestros pecados a Dios. Es una idea breve de cómo podemos tener comunión con Dios. Y es algo muy importante, como dije. Pero entonces, mirándolo al opuesto, ¿cómo se pierde? ¿Cómo se rompe la comunión? Nuestra comunión con Dios se rompe cuando seguimos la carne en vez del Espíritu, podemos decir. Si es andar en tinieblas, según 1 de Juan, que rompe nuestra comunión, no tenemos comunión si estamos andando en tinieblas. ¿Cómo podemos entender eso? Escondiendo los pecados, pero también siguiendo la carne, porque es la carne que nos lleva a pecar. Según dice Gálatas 5, 17, hay una lucha. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Todos nosotros hemos experimentado eso, que hay una lucha entre el Espíritu de Dios guiándonos a obedecer a Dios y la carne, la parte de nosotros que quiere pecar, que nos lleva a pecar. Por eso, Gálatas, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que hay que andar en el Espíritu, no siguiendo la carne. Pero cuando seguimos la carne en vez del Espíritu, pecamos, seguimos el pecado, porque la carne nos lleva a pecar y el pecado daña nuestra relación con Dios. Nos despega de la rama. No tiene que seguir esta condición, pero nuestra tendencia a veces cuando pecamos es seguir en pecado y estar lejos de Dios en vez de ser honestos andando en la luz. La carne siempre estará con nosotros durante esta vida hasta que Cristo venga a llevarnos o que vayamos a estar con Él. Vamos a vivir con esta carne, lo que la Biblia dice, llama la carne, que es la parte pecaminosa de nosotros. Y entonces tenemos que aprender a vivir no siguiendo la carne. El pecado no afecta nuestra salvación. Y muchas personas no entienden esto. Por eso hay muchas preguntas. ¿Qué pasa si alguna persona comete suicidio y no tiene oportunidad de confesar su pecado? ¿Podría ser salvo? Pues si ha creído en Jesucristo es salvo, tiene vida eterna. El hecho de que si hemos confesado nuestros pecados antes de morir o no tiene nada que ver con la vida eterna. Porque el pecado no quita nuestra salvación. Es un regalo que es dado una vez para siempre. Pero el pecado sí afecta nuestra comunión. Para dar un ejemplo, podemos ver a Salmo 66, 18. Salmo 66, 18.
si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Está hablando de la oración. Y mirar la iniquidad en mi corazón habla de la idea de no confesar mi pecado, de mantener mi pecado en el corazón. Y en esa condición, si estoy fuera de la comunión con Dios, yo puedo orar, pero no tiene sentido, porque no estoy en comunión con Dios. Y aquí en el Salmo dice, si lo hubiera hecho eso, el Señor no me habría escuchado. Para decir que la comunión sí afecta cosas como la oración. A veces no queremos andar cerca de Dios, pero cuando llega una situación, ¿a quién clamamos? Dios, ayúdame. Pero no tenemos un sentido andar en tinieblas, fuera de la comunión con Dios, y en el momento de tribulación o de problemas, decir, Dios, ayúdame. Necesito tu ayuda. Sí debemos clamar a Dios, pero debemos clamar a Él estando en comunión con Él. No solo buscando a Él cuando tenemos problemas. El pecado afecta nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Por eso nuestro Padre, siendo un buen Padre, nos disciplina, como dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos fuera de la comunión con Dios? Otra vez mirando a 1 de Juan 1:9, un versículo muy bien conocido, que no tiene que ver con recibir la salvación, como muchos piensan, que debemos confesar nuestros pecados para ser salvos. No, está hablando a creyentes, a cristianos. Dice Juan, hijitos míos, a las personas a quienes está hablando, y incluye a sí mismo, porque en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué dice toda maldad? Porque a lo mejor hay pecados de que ni estamos conscientes. Dios ha traído a mi mente un pecado que debo confesar, pero quizás hay otros. Hay actitudes, palabras, acciones que ni he pensado que son pecaminosos, pero confieso lo que yo sé que he hecho. Estoy consciente de haber pecado en tal cosa. Lo confesamos a Dios. Él nos perdona. No está hablando de la salvación, está hablando de perdonarnos en cuanto a nuestra relación con Él, la comunión con Él. Y nos limpia de todo. No tenemos que ser salvos otra vez, es claro, porque la salvación es para siempre. Quizás el próximo punto suena obvio, pero a veces tenemos que pensarlo. No tenemos que castigarnos a nosotros mismos, ni hacer penitencia, porque Dios nos perdona de una vez. Es lo que nos dice, que cuando confesamos nuestros pecados, nos perdona. Pero a veces nosotros sentimos una necesidad de seguir sintiendo mal con nosotros, castigando a nosotros mismos, porque eso suena muy sencillo, de que confieso mi pecado y que Dios me perdona. Pero es lo que su palabra dice. No debemos seguir pensando que estamos fuera de la comunión o castigándonos a nosotros mismos. Debemos creer lo que Él dice. Confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Si el pecado fuera contra otra persona, es bueno arreglar cosas con esta persona, pero en el momento que confesamos nuestros pecados a nuestro Padre, nos perdona. Podemos pensar en Juan 13, que habla de lavar los pies. Que Juan 13:10, cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, y Pedro dijo,
Jesús dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando digo, aunque no todos, estaba hablando de Judas. Pero eso de lavar los pies fue una ilustración de la comunión con Dios. Él dijo a Pedro, no hay que bañarse otra vez. No tengo que bañarte, estás limpio. ¿Por qué? Porque había creído en Jesucristo. Pero sí tuvo que lavar los pies. Eso es la confesión, manteniendo o reiniciando la comunión con Dios. Entonces, seguimos para terminar. La comunión con Dios es un privilegio que Él ha dado a sus hijos. Y es algo que debemos apreciar y guardar. Es el punto que quiero destacar en eso. A veces podemos pensar, y por lo menos soy salvo. Pero la comunión con Dios es algo tan bonito, tan rico. Es un privilegio que debemos guardar. Y cuando digo privilegio, podemos pensar, podemos por lo menos imaginar que Dios podría haber ofrecido a nosotros una salvación del infierno sin darnos la posibilidad de tener una comunión íntima con Él. Pero Él nos ha bendecido con todo, todas las bendiciones espirituales. Nos dio ese privilegio de tener una relación íntima con Él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué somos tan propensos a perder la comunión? Porque la carne sigue obrando en nosotros. Podemos pensar en el mismo apóstol Pablo, estando viendo las palabras más de Juan, pero Pablo, Romanos 7 habla de la lucha que existe en el creyente. El mismo apóstol Pablo dijo que hacía lo que no quería y que en su carne no moraba el bien. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego en 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, suena fácil a veces decir, sí, la comunión de Dios con Dios es tan buena, es tan preciosa que vamos a mantener la comunión siempre. Pero sabemos en nuestra experiencia que fallamos mucho. Y podremos pensar, ¿pero por qué? Porque la carne sigue obrando en nosotros. Y a veces decidimos seguir la carne. Y experimentamos eso de hacer lo que no queremos y no hacer lo que queremos. Pero al mismo tiempo, Pablo dio gracias a Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Al final de capítulo 7, gracias doy a Dios. Él dijo en 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero sigue hablando en capítulo 8 de la presencia del Espíritu y la diferencia del Espíritu. Y dice en 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos fallamos mucho, es una realidad, pero todos también tenemos la misma oportunidad de vivir en comunión con Dios. Dios dio a sus hijos esa posibilidad, ese privilegio
de andar cerca de tener una comunión con Él. Y todos, sí, todos fallamos mucho, pero también todos tenemos esa posibilidad. No debemos pensar que eso es la comunión con Dios fue para los apóstoles nada más, o es para los pastores. No, es para todos los hijos de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias siempre por la salvación que tenemos en Jesucristo y por todas las bendiciones espirituales con que nos has bendecido. Entre todas las bendiciones espirituales hay esta bendición de comunión contigo. Gracias por permitirnos tener una relación íntima contigo como nuestro Padre. Ayúdanos a guardar esta comunión, y cuando nos encontramos fuera de la comunión contigo, confesar nuestros pecados rápidamente y seguir andando contigo, creciendo en ti, disfrutando de todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.